a tocar el tema que ha estado en el centro del escenario público, la inscripción de las fórmulas presidenciales. Para unos una especie de desilusión, ¿no? Un carnaval de listas llegando hora tras hora al Jurado Nacional de Elecciones. Para otros parte de una realidad. Hay quien ha dicho inclusive que vimos una primavera democrática en este verano poco caluroso que esperemos se caliente con la campaña electoral. Vamos a conversar sobre las fórmulas presidenciales, sobre la campaña, sobre el inicio y lo que se espera en términos generales de esta campaña, con dos destacados invitados. Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo, experto en asuntos electorales, y Jorge Salmón, destacado publicista y decano de la Facultad Pertinente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Carlos Ferrero, como siempre, con nosotros. En realidad, Jorge Salmón es uno de los primeros que dijo más o menos hace algún tiempo las características que en su opinión debería tener el candidato o los candidatos, y refería que debía ser maduro, de raza mestiza, que fuera además un poco independiente. Yo veo eso de maduro, de raza mestiza, y yo le pregunto a Jorge si es que efectivamente esas características que él planteó para las planchas o para los candidatos las mantiene ahora. Bueno, en algo, yo diría que en algo, ¿no? O una persona absolutamente indígena que no hable bien el castellano, esos dos extremos tienen menos posibilidades. Sí, yo creo particularmente que dentro del perfil ideal del candidato me da la impresión, ¿no? Y que el mestizo, vamos, aquí Fernando y yo estamos siendo la mayoría, ¿no? Es un poco la característica, ¿no? La que tenía Lucho Bedoya, por ejemplo, que tenía Alan García, que creo que tiene Toledo, naturalmente, Fujimori desde luego. No me estoy refiriendo pues a casos extremos andinos, claro, eventualmente a Tacusi, etcétera. Fernando, ¿tú dirías que estamos efectivamente ante una proliferación, ante un exabrupto de candidaturas, o es que esto es un poco la línea de los últimos años y en cambio hay un problema político de por medio? No, hay un cambio, ¿no? Desde el 80, hace 20 años que tenemos ya un número de candidaturas que bordea una decena. El 80 hemos tenido 15 candidaturas, el 85 9 candidaturas, el 90 hemos tenido 9 candidaturas, el 95 14 y ahora 11 que probablemente sean 9. Estamos en la tendencia normal del Perú. Sí, estamos dentro del rango. ¿Pero por qué se ha creado esta desazón en este proceso en tu concepto? Quizá porque uno pierde el registro histórico y siempre cree que lo que tiene delante es lo único, quizás lo abundante en algunos casos, o lo escaso. En este caso, se pensaba que iban a ser menos porque justamente se creó la expectativa de la unidad, y por lo tanto eso iba a reducir. Pero hay un factor que multiplica, es el sistema electoral de 2 vueltas. El sistema electoral de 2 vueltas estimula las candidaturas porque todos consideran que pueden llegar, hay una posibilidad. En cambio, el sistema de una sola vuelta concentra candidaturas. Ahora, Jorge, ¿no te parece que además de este tema, digamos, el sistema electoral, desde Fujimori, o quizás ustedes tengan una explicación mayor, hay un poco la sensación, bueno, ¿y por qué yo no puedo ser candidato a la presidencia? No, pero por supuesto, antes fuera de cámara decía yo, aquí puede ser Fernando Tuesta, candidato a la presidencia de la República, Tuesta, presidente, Salmón, presidente, Flores Nano, Ferrero, bueno, más o menos cercano, estamos acá. Pero yo creo que... Y da el poder, como dice Lourdes, decir, cualquiera puede ser. Claro. Si Fujimori fue, porque no puedo ser yo. O sea, no, esto no es en contra, sino que es más próximo al poder. ¿Y por qué es más próximo? Porque antes tenía que estar en los 80 o en Izquierda Unida o en el PPS o en el AP o en el APRA para llegar a ser. Pero no solamente estar, sino hubieras tenido que tener un recorrido y una historia al interior de ese partido. Fernando, pero entonces es que en la cabeza de la gente está algo que no estaba antes. Cualquiera puede ser. Sí. Entonces es un problema del electorado. Cualquiera puede ser. Pero es que el electorado también ha cambiado. El electorado también ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado el electorado, Lourdes? ¿Cómo ha cambiado el electorado si somos el mismo país? No, el cambio se da en virtud de sueños. Pero primero incluso militante antes de ser regidora. Así es, Tiene que ser militante para ser regidora por ese partido. Alan incluso rompe un poco eso con la juventud, ¿no es cierto? O sea, porque también había una suerte de idea claro, generacional. Pero la revista Debate decía
que el presidente debe creer en Dios, consultar sus decisiones, ser serio, sensato, ser tolerante, ser fiel a su esposa y tomar en cuenta las críticas. ¿Esto vale o no vale? Miren, en el 90 sacaron algo parecido, No se y cumplió el nada. gobierno no tenía nada que ver. Entonces estamos... Pero ¿sabes que yo quería tomar el tema de el electorado ha cambiado? Y sí ha cambiado en varios sentidos, pero hay un cambio que es importante y que se toma muy poco en cuenta, es el número. ¿Cómo así? El número de personas. El número de electores. En el 78, que empieza toda esta saga democrática, éramos la mitad de lo que somos ahora. Es decir, Europa se demoró 120 años en duplicar su masa electoral o su población, nosotros en 20 años. Quiere decir que, por ejemplo, el ciudadano que votó por primera vez el 90 con Fujimori, que tenía 18, hoy ya tiene 28. Debajo de 28, ese grupo poblacional electoral, lo único que tiene como experiencia política es Fujimori. Claro, sin duda. Esto, en realidad, en otros países no sucede. Europa, Estados Unidos, cuyas poblaciones crecen en menor medida, tienen un registro histórico común. Sí, claro. Se comparten las patrones experiencias. socioculturales Así mucho es. más parejos, En cambio, acá ¿no? es... ¿Cuántos votaron en el año 95? 12 millones y medio, perdón, el número de electores. Ahora, 14 millones y medio. 2 millones. Esto es extraordinario en términos de número. A ver, no se no toma le en cuenta. pero como mujer. ¿No es verdad también que en el año 80 la mujer votaba en función mucho de lo que decía el entorno? Sí, Por hoy ejemplo, tiene el más marido. independencia. Y hoy vota como le da la gana, o más. Me parece que ¿Es hay así mucho o no? más, sí, me parece que hay más independencia. Hay más Hay raciocinio, hay mucho más independencia. ¿Y eso en qué influye? ¿En qué cambia eso? Bueno, te ¿En qué pone- cambia el... Bueno, no, cambia en el sentido de que el, Emocional, hoy día, con el tema de la que has insistido. O sea, si esto es así, la campaña, cómo juega con medios, por lo menos en la señal abierta,